Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Saludos, buenos días, que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos en el devocional de este día. Estamos al comienzo de una semana y por la misericordia del Señor podemos comenzar este día. Por lo tanto, te invito a que dé gracias al Señor, porque cada oportunidad que tienes, cada bendición que recibe, es un motivo por el cual puedes decir: Dios, gracias por este día. Quiero compartir una palabra contigo en el libro de San Mateo capítulo 7, su versículo 12, el cual dice: así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Realmente el ser humano le gusta que le den un trato amable, un trato afable, un buen trato. Pero hay una ley que el Señor Jesús está estableciendo en su palabra. Y la ley es que así como tú quieres que te traten, debe de también tener un trato por los demás. No en vano dice el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que cuando amamos a los demás con el mismo amor o en la misma dimensión que nos amamos, pues vamos a tratar de buscar el bien, vamos a tratar de que las demás personas se sientan bien. En la Biblia hay un relato de un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, pues llamó al primero de estos y este hombre le debía a su rey 10,000 talentos. Antes de que este hombre viniera a pagar su deuda, comenzó a rogarle a su rey de que no tenía la capacidad, que no tenía las condiciones, pero que sí tenía el deseo, la voluntad de pagarle aquella deuda. A lo que comenzó a rogarle con insistencia, porque la orden del rey era que si no podía pagar el dinero, entonces este hombre debía de entregar como esclavo a su mujer y a sus hijos. A lo que este siervo se arrodilla delante del rey, comienza insistentemente a rogarle que le perdone. El rey, movido a misericordia, entonces le perdonó la deuda a aquel sirviente. Este consiervo, cuando sale a la calle, se encuentra con un hombre el cual le debía 100 denarios o 100 talentos, y realmente comienza a tomarle por el cuello y le dice: págame la deuda, págame los 100 denarios que me debe, y le toma por el cuello con insistencia, tratando de ahogarle para que este hombre le pagara. Este hombre, como no tenía la capacidad para pagarle, entonces comienza a llorar, comienza a pedir misericordia, comienza a pedir compasión. Pues este primer siervo, este primer hombre, lo que hace es que lo lleva a la cárcel y allí pues lo deja para que pagara el último centavo que le debía. En cambio, alguien observa el comportamiento de ese consiervo que había sido perdonado ante el rey y decide entonces contarle al rey lo que le había sucedido, a lo que el rey mandó a llamarle. Y cuando este hombre se acerca ante el rey le dice: siervo malvado, yo te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú tener también misericordia? Narra en el libro de Mateo 18:34: y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Interesante es reflexionar en las actitudes que muchas veces asume ante las personas que están en tu entorno, ante las personas con las que te relacionas.
Al igual que este hombre, en algún momento has tenido que pedir misericordia, has tenido que pedir compasión ante aquella persona que te financió un préstamo, ante aquella persona que te prestó un dinero y tú no tenías capacidad de pago en el momento en que se requería. Pero es importante reflexionar en este día sobre tres aspectos sumamente importantes, porque el rey de la historia al que estamos hablando se está refiriendo propiamente al Dios celestial, al Padre celestial. Él es el rey, Él es el que hace justicia, Él es el que obra en justicia. En cambio, los sirvientes somos nosotros, los humanos. Y hay un primer principio que queremos establecer, y es que todos tenemos que presentarnos delante de Dios. Todos tenemos que presentarnos delante de Dios. A lo que 2 de Corintios, el apóstol Pablo en su capítulo 5, verso 10 nos dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Realmente un día tú tendrás que compadecer, es decir, presentarte delante del tribunal de Cristo. Y al estar allí tendrás que dar cuenta de las acciones, de cómo viviste en esta tierra, cuál fue tu actitud delante de Dios, cómo trataste a tu prójimo en los momentos difíciles, que así como tú pedías misericordia, también hay otros que piden misericordia, y cómo tú obraste, si obraste en justicia o no. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios, y al presentarnos delante de Dios, el juicio va a ser primeramente por la obra que nosotros hicimos en esta tierra, y en segundo lugar, Cristo será allí, pues también estará juzgando nuestras acciones. ¿Por qué? Porque si viniste a los pies del Señor, debes de evidenciar un cambio, debes de tener una transformación, un estilo de vida totalmente diferente. Un segundo principio que observamos en todo este pasaje y lo que hemos visto es que tu deuda fue pagada por Cristo. Cristo pagó el precio de tu deuda. Ya tú eres un hombre y una mujer libre porque Cristo pagó el precio por tu libertad. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que así como nosotros queremos que nos traten, también debemos de tratar a los demás. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie sienta gloria, para que nadie se gloríe. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos está diciendo que Cristo fue quien pagó por nuestra deuda, la deuda que teníamos delante de Dios. Cristo ya la pagó. Cristo fue y ocupó el lugar tuyo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida. No cualquier vida, sino la vida abundante, la vida eterna que el Señor ofrece a todos aquellos que se acercan a Él. Pero no tienes que seguir cargando con tu deuda. Recuerda que ya Cristo la pagó y ahora estamos en la gracia de Dios ahora está operando en tu vida, esa gracia transformadora. Por eso se hace necesario que ponga tu fe en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en la persona de Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario y pagó delante del Padre la deuda que teníamos los humanos delante del Señor. Igual también la palabra nos establece un tercer principio. El tercer principio es: cultiva la misericordia. Cada vez más se está perdiendo ese nivel de sensibilidad en las personas. Como cada vez más estamos viendo personas insensibles ante el dolor, personas insensibles ante el sufrimiento de los demás. Pero déjame decirte en este día que el Señor quiere que tú cultives la misericordia, porque la misericordia es un atributo de Dios que Él ha decidido compartir contigo.
Por lo tanto, dice Amós capítulo 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Solamente 3 cosas: hacer juicio recto, amar misericordia y humillarte para con tu Dios. Y esto es sumamente importante porque aquí está resumiendo lo que es el trato que Dios quiere que tú tengas hacia el prójimo. Es un trato justo. Porque así de la manera en como quiere que en justicia el otro obre a tu favor, también tú tienes que ponerte, como decimos en un buen dominicano o un dicho popular, ponte en el zapato del otro y comienzas a caminar y te darás cuenta qué tan cómodo o incómodo te sentirás y podrás entender a los demás, podrás tener empatía, podrás poder ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces el Señor está esperando que haga juicio recto y que ame la misericordia y que te humille delante de Dios. Es tiempo de humillación, es tiempo de entrega, es tiempo de tú entregar tu vida delante del Todopoderoso. Porque en la medida en que te entregas a Dios, cosas grandes van a comenzar a suceder. Pero déjame decirte que aquel hombre de nuestra historia, él dice la palabra que el Señor se enojó. ¿Por qué? Porque él no hizo misericordia, porque él no asumió un comportamiento de alguien que había sido perdonado, de alguien que su deuda le había sido perdonada. Y entonces dice que su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Déjame decirte que cuando tú no haces misericordia con el prójimo, hay demonios que vienen a castigarte, que vienen a torturarte, porque es una puerta que se abre en tu vida, donde el rencor crece, donde el odio hacia el prójimo aumenta, donde la ira dentro de ti muchas veces descontrola y desestabiliza tu vida. Pero hoy el Señor te está diciendo que como Él ha tenido misericordia de ti, se hace necesario perdonar las deudas. La Biblia dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay una ley y un principio espiritual que Dios mismo establece, que si tú no perdonas a tu prójimo, es decir, al hombre, al ser humano que está en tu entorno, a quien tú tienes contacto, con quien tú ves en el día a día, entonces si tú no perdonas a tu prójimo, ¿cómo tu Padre Celestial te perdonará cuando tú aún no lo has visto? El perdón es algo que viene de Dios, y muestra de ello el Señor nos las dio a través de la persona de Cristo. Entonces se hace necesario que hoy recurra a perdonar a aquellos que te han ofendido, a aquellos que te han herido, a aquellos que han causado grandes heridas en tu vida. Hoy pídele al Señor la fortaleza y ve y perdónalo. Porque mientras hay odio, mientras hay rencor, quien te está enfermando, quien te está degenerando, quien se está autodestruyendo, eres tú mismo. Pero hoy la misericordia de Dios es grande. Y Dios, ¿qué está pidiendo de ti? Que haga justo juicio y que ame la misericordia. Y sobre todo, que te humille delante de tu Dios. De manera que el Señor hoy quiere hacer cosas grandes, quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, pero nada acontecerá si tú no se lo permites. Permítele al Señor que haga una obra grandiosa, una obra especial que solamente Él puede hacer en tu vida. Te invito a que me acompañes a orar y traigas esa carga, traiga ese dolor, traiga esa herida, traiga eso que te preocupa a la presencia del Señor. Y su Espíritu Santo hoy está presto para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte, para guiarte por el resto de tus días. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada persona que ha recibido esta palabra y que de alguna manera tú, Señor, has ministrado a su vida.
Pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú les bendiga, que tú en esta hora le dé la fortaleza, la gracia para que esa persona pueda levantarse y salir a pedir perdón a quienes ha ofendido, oh Señor. Pero también que pueda perdonarse a sí mismo y sentir y experimentar el perdón que solamente viene de ti. Tu gracia, Señor, esté ahora mismo cubriendo su vida, liberándole de todo rencor, de todo odio, de todo sentimiento perturbador. Ahora, en el nombre de Jesús, sea cubierto, sea limpiado, sea lavado por la sangre de Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo sienta la confirmación de que ha sido perdonado, pero que también está presto para salir a perdonar a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hacia adelante en Cristo.